noches. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos y las amigas esta noche presente en la Asociación de Periodistas de La Paz. Este evento se transmite por la Radio Libre Expresión, que pertenece a esta institución y que tiene un acuerdo con la Universidad Mayor de San Andrés, mediante la cual se realizan transmisiones conjuntas con la radio FM 97.6. El evento también se transmite mediante streaming de Facebook de la APLP. Esta es la actividad número 50 del directorio que represento. Soy la secretaria general de la Asociación de Periodistas y mi nombre es Leslie Rojas. Estamos en la recta final del directorio. Esta noche estamos presentando este conversatorio. Varias de los otros conversatorios han sido orientados por colegas periodistas como cursos de capacitación y otros, pero la mayoría está abierta a todo el público. Se han realizado decenas de eventos relacionados a la economía, política, derechos humanos, que han tenido el salón lleno como esta noche, y hemos llegado a miles y miles mediante nuestra radio y transmisión por Facebook. Estamos aquí para explorar los valiosos aprendizajes del pasado que pueden ayudarnos a construir un futuro más prometedor. Tenemos el privilegio de contar con la presencia de distinguidos expertos en diferentes campos. H.C.F. Mancilla, filósofo; Juan Antonio Morales, un economista; Pedro Portugal, historiador. Todos ellos compartirán sus perspectivas en esta noche especial. Comencemos por conocer la importancia de la filosofía en la reflexión sobre nuestro pasado y nuestro porvenir. La filosofía nos enseña a cuestionar, a pensar críticamente y a buscar significados muy profundos en nuestras experiencias históricas. Como dijo George Santayana, quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlos. H.F. Mancilla nos guiará en la reflexión sobre cómo podemos aplicar estas lecciones para evitar los errores del pasado y construir un futuro más justo y equitativo. Por otro lado, contamos con la visión del economista Juan Antonio Morales, quien nos brindará una perspectiva fundamentada en el análisis de las estructuras económicas y sociales que han moldado nuestro mundo. El estudio de la economía nos revela patrones, ciclos y tendencias que nos permiten anticipar desafíos, oportunidades para el futuro. Escucharemos cómo podemos utilizar este conocimiento para forjar un camino hacia tan ansiada prosperidad y desarrollo. Finalmente, no podemos subestimar el valor histórico de una maestra de la vida, un maestro de la vida. El historiador aymara Pedro Portugal nos recordará las lecciones aprendidas a lo largo de las décadas, los momentos de triunfo y tragedia que definen nuestra historia. Desde la perspectiva aymara, Portugal también nos hablará de sus perspectivas sobre el colonialismo, el racismo y la fragmentación étnica boliviana. Por eso la Asociación de Periodistas de La Paz está tan complacida y agradecida con la presencia de los tres, pero también agradecemos al abogado y analista Gonzalo Mendieta, un atento observador de la realidad boliviana y un conocedor de la historia del país. Las columnas del abogado Mendieta le siguen el paso a la coyuntura boliviana e internacional con una mirada original, equilibrada y aguda. Estimado Gonzalo, le cedo el micrófono para que usted dirija este coloquio. Muchas gracias a la Asociación de Periodistas por recibirnos. A riesgo de ser un poco elitista, pensaba yo que en general es una minoría la que puede ofrecer su inteligencia al público, y yo diría es una doble minoría la que puede ofrecer su inteligencia y su sabiduría, y creo que estoy en medio de personajes de esa catadura, de esa calidad. Si en Bolivia, pensando en lo que probablemente no va a ser, tuviéramos una academia, seguro ellos estarían, y no solo en las academias especializadas en las que ya están, o si tuviéramos un consejo de Estado en el que pusiéramos a personajes capaces de aconsejar la marcha de nuestros gobiernos y de dar una opinión sosegada, tranquila, meditada, probablemente tendríamos a personajes como los que hoy han sido invitados a este coloquio. Creo que de ellos, además
además de sus largas y exitosas carreras en cada uno de sus campos, se puede decir que no son partisanos. Quizás Pedro ha tenido su periodo partisano en el sentido de combatiente político, pero son gente que ha tomado partido. Creo que no se los puede acusar de indiferencia, y menos aún de indiferencia con el país. Creo que todos sus escritos, su actividad pública, demuestra una esperanza en el futuro nacional, un conocimiento de nuestro pasado y de lecciones aprendidas. Creo que también hay una experiencia pública de profesores, de estudiosos, que es capaz de ser muy fecunda en una noche como esta. Los tres son bolivianos, que yo creo que son muy bolivianos, pero son a la vez gente cosmopolita. Sus experiencias, la de Pedro en Francia y Portugal, la de Lovaina de Juan Antonio, la de Alemania de HCF, creo que muestra una cara a veces poco vista o poco apreciada de los bolivianos, que podemos ser muy atentos a nuestra realidad y podemos también tener conversación con el mundo sin incurrir en una cosa que me parece fatal: la importación de ideas, ¿no? A crítica. Nos enamoramos de algún centro cultural del mundo y comenzamos a importar las ideas críticamente. Creo que los tres se salvan de ese defecto, y espero que esta noche podamos resolver el acertijo que Gabriel René Moreno nos planteaba en su libro de si los bolivianos somos revolucionarios por ser pobres o somos pobres por ser revolucionarios. Y ahora sí, vamos a pasar a... comenzando por la filosofía. Yo veo en el pensamiento de Felipe a veces algo un poco pesimista respecto a nuestra herencia, digamos, rutinaria, conservadora, dedicada a los conceptos abstractos. No hay una tradición empírica. Creo que a ratos uno podría ver esto como un peso, un lastre. Pero yo quisiera preguntarle a HCF cuáles son las improntas de la mentalidad boliviana que hereda de su historia, y si es posible salir de esas improntas generales. Señoras y señores, agradezco la invitación de la Asociación de Periodistas y a su presidente, nuestro querido amigo Raúl Peñaranda. Por indicación expresa de él, me toca la ingrata tarea de mencionar aspectos positivos y negativos de la herencia colonial, para ver de dónde venimos y más o menos qué lastres llevamos del pasado. La colonia es un tema altamente controvertido. No hay duda que fue una ocupación por extranjeros indeseados, vinculada a una explotación inhumana. Menciono solo la mitad, los tributos, etc., la imposibilidad de libre comercio y las dificultades para elegir autoridades y representantes propios. Es un tema, por ello, incómodo. Me atrevo a afirmar que la colonia fue un tiempo complejo y por ello un periodo que permite interpretaciones muy distintas entre sí. Haré por consiguiente el intento de nombrar rápidamente algunos factores negativos que perviven hasta hoy y que representan eso que Gonzalo Mendieta Romero ha llamado los lastres de la historia. Quiero mencionar también algunos factores positivos de larga duración y por ello de relevancia hasta hoy, que provienen de la época colonial. Empezaré por los factores positivos, que son los más controvertidos. Aquí, por medio de la colonización española, se instauró por primera vez un orden urbano. Cuando los españoles llegaron a estas tierras, Tiahuanaco ya estaba abandonado. Por lo tanto, ellos son los que han creado los centros urbanos significativos
que todavía hoy son las principales ciudades del país. Ha sido, sin duda alguna, un factor de modernización. Aunque no haya sido algo intencionado, la colonia, con toda seguridad, nos introdujo al mundo global, a ese mundo tan vilipendiado hoy que ha sido moldeado por la cultura occidental. Luego tenemos como factor positivo la introducción de una lengua, el castellano, con dos ventajas. Una lengua que tiene escritura y una vigencia, yo diría, casi mundial. En el siglo XVI España era la gran potencia militar de la época. Y luego, con muchas dificultades y sobre todo con limitaciones, el periodo colonial nos introdujo al mundo exterior. Ha sido un acceso, aunque muchas veces doloroso, pero necesario. Hubiera ocurrido de todas maneras en el paso de los siglos. Y aunque la colonización española no ha sido la mejor de las colonizaciones de Europa Occidental, por lo menos nos ha librado de haber sido colonizados por chinos o por los turcos otomanos. Luego, la colonia significó la introducción de un sistema educacional que incluía el nivel universitario. Obviamente se trataba de un nivel de calidad controvertida, de un nivel intelectual discutible, mujeres e indígenas excluidos, pero sin duda alguna era una novedad modernizante que tuvo consecuencias muy complejas. Por ejemplo, la aparición de los primeros intelectuales, ensayistas y críticos, gente de notable valor en toda América Latina y sin embargo siempre olvidados por la posteridad. ¿Quién se acuerda hoy, por ejemplo, de Victorián de Villada, de José de Aguilar, de Gaspar de Escalona y Agüero? No existe ni una modesta calle que recuerde a estos intelectuales altoperuanos. Seguidamente está el surgimiento de notables testimonios artísticos, las artes plásticas y la arquitectura, y también la literatura de muy alta calidad en la época colonial, que han permanecido hasta hoy en parte como criterios de valor estético permanente. Y luego finalmente está la inclusión de nuevas tecnologías, la naviera, en los metales, construcción, comercio, escritura e industria bélica, que seguramente no fueron desarrollados plenamente por las culturas prehispánicas. Paso a los factores negativos con una gran persistencia temporal. En la colonia, no hay duda, hubo una explotación y una discriminación de los indígenas con características muy duras, cercanas al esclavismo, sobre todo si pensamos en la mita potosina. Por otra parte, la colonia introdujo una estructura social totalmente asimétrica, que todavía hoy es criticada por sus resabios como el colonialismo interno. Paso a otro factor negativo, la edificación de una burocracia muy amplia y totalmente ineficiente. Uno de los testimonios que perviven hasta hoy es la tramitología boliviana del presente, que tiene fama mundial. El desaparecido periódico Página 7, hace 5 años, publicó un interesante estudio de las Naciones Unidas que daba cuenta de las horas que cada ciudadano empleaba en trámites con el Estado central. En Europa Occidental, el ciudadano normal pierde 260 horas al año en trámites de este tipo.
El promedio para América Latina es de 640 horas y en Bolivia 1237. Nunca apareció en la prensa o en las redes sociales bolivianas el más mínimo comentario a este estudio publicado escuetamente por Página 7, lo que significa, lamento decirlo muy claramente, que a los bolivianos les encanta la tramitología. Luego está como herencia colonial un aparato judicial corrupto, enrevesado, poco transparente, que fomenta códigos paralelos de conducta, lo que se nota sobre todo en la actuación todavía hoy en día de abogados, jueces y fiscales. Luego tenemos una universidad con preponderancia de derecho y en la época colonial de teología, que ha quedado como una especie de obstáculo al conocimiento crítico del ancho mundo y de muchas disciplinas. Es una enseñanza hasta hoy escolástica, memorística, repetitiva y dogmática, en la cual los pensadores izquierdistas se encuentran a sus anchas. Y finalmente tenemos una mentalidad generalmente autoritaria que corresponde a un sistema político altamente centralizado y jerárquico. El resultado es lo que se debería estudiar y naturalmente evitar hacia el futuro. Con eso termino. Tenemos que hacer algo serio, no algo retórico, para terminar con la discriminación multifacética que sufre la población indígena del país. Por ejemplo, en esta sala yo no veo ningún representante de esas etnias mayoritarias del país. Tenemos también que terminar con el fenómeno del autoritarismo que se expresa muy claramente en la familia, en la escuela, en las estructuras estatales. No existe obviamente ninguna receta para ello, pero habría por lo menos mediante redes sociales, televisión, radio, prensa, etcétera, hacer algo para discutir y disminuir el peso del autoritarismo y fomentar una mentalidad más acorde con lo más exitoso que hay en el mundo actual, que son las democracias liberales de Occidente. Les agradezco mucho por escuchar. Gracias, Felipe. Voy a pasar a preguntarle a Pedro, ahora que estamos en una insurgencia liberal, creo que es bueno repasar algunos capítulos que no ofrecen el glorioso futuro que algunos ofertan. Y yo quisiera hablar del desencuentro liberal indígena. Por ejemplo, los liberales que independizan al país eliminan el cacicazgo, que era el medio de mediación entre el Estado y las comunidades. Después, cuando vamos a las leyes de exvinculación, las tierras de comunidad son vendidas, rematadas, bajo un lema ultraliberal: la libertad privada. La libertad quiere decir propiedad privada, ese era el lema. Después, podemos pasar por los eventos de Zárate Vílka, pero me detendría un poco en la reacción de los liberales en los años 40. Pensaban que estaban luchando con el fascismo, y ese fascismo hacía congresos de indígenas y estaba en otra cosa. Y finalmente, en los años 90, creímos que el liberalismo iba a eliminar el mundo corporativo, que todos íbamos a ser ciudadanos, y el mundo corporativo, sobre todo indígena, reapareció con toda su fuerza. Entonces, quisiera una evaluación tuya de esa historia de liberalismo e indígenas, Pedro, por favor. Muchas gracias.
Evidentemente el liberalismo ha tenido mucha influencia, un peso grande como ideología en varios momentos de nuestra historia. Había que interpretar esta influencia en un contexto. Ese contexto yo lo llamo un poco la descolonización. Es decir, las ideas en sí mismas no son ni buenas ni malas, todas juegan un momento histórico, un rol en la historia. Pero cuando estas ideas se implementan de manera, podríamos llamarla torcida desde el inicio, sus resultados van a ser siempre lamentables. El mundo indígena va a deparar siempre sorpresas, digamos, al sector dominante, al que monopoliza el Estado, porque la población criolla tiene la tendencia de darse siempre una idea sobre el indígena, y esa idea corresponde a sus necesidades de momento, a su concepción o a su adscripción, digamos, en el debate de tendencias que hay a nivel mundial. Y el indígena aparentemente le da la razón porque adhiere, y después sale con aspectos que muestran una negación, digamos, hacia esa cuestión. O sea, en Bolivia se creó que el derecho a la propiedad era una cuestión innata, íntima, permanente, y que los indígenas no tenían que estar excluidos de ese derecho. O sea, esa era la argumentación, podríamos llamarlo gentil, digamos, de la aplicación de ciertas medidas económicas, de ciertas leyes. Sin embargo, eso no obedecía a lo que el indígena mismo quería, sino era tomar partido por una corriente que era dominante en ese momento. Simón Bolívar en 1824 en Trujillo emitió un decreto, ¿no es cierto? Y en ese decreto ya decía: los indios tienen que ser libres, tienen que poseer la tierra, tienen que tener, digamos, la propiedad individual y tienen que tener la capacidad de producir, etc. O sea, transportaba, digamos, al indígena una idea basada, digamos, en ciertos principios generales, nobles, si se quieren, pero que el problema es que el indígena no le siguió. Sucedió después lo mismo con el decreto supremo de Melgarejo y después con la ley de vinculación, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se debe este aspecto? Yo digo, esto depara sorpresas porque en Bolivia hemos visto otras personas con otra idea política que, basadas en el deseo comunitario y común del indígena, pensaron, digamos, que el indígena iba a radicalizar estos procesos hacia otra línea que ellos tenían, que era una línea de tipo más socialista, más revolucionario. Muchas personas que gritaban alrededor del MAS pensaban que justamente era el indígena el que iba a hacer la transición de un momento de indeterminación hacia una forma de socialismo nuevo, porque supuestamente el indígena es socialista, es comunitario, etc. A mí, y la sorpresa es grande, de la misma manera que hubo una resistencia comunitaria en los tiempos de Melgarejo por los territorios comunitarios, etc. Lo que sorprende en este último momento es que el indígena empieza a tener cierta preponderancia, asumiendo de manera casi clandestina e ilegal todo lo que son las normas, digamos, del desarrollo capitalista, de la acumulación, digamos, de capital que se hace. O sea, en ambos casos tenemos en Bolivia que el indígena sale por la tangente, digamos, de ciertas especulaciones que se hacen en el momento. Quizás el origen de este problema está un poco en un gesto de descolonización, un poco lo que, no utilizando ese nombre, habló el doctor Mancilla. O sea, a mi modo de ver, hubo, digamos, una falla enorme para descolonizarse. Descolonizarse no significa, digamos, cosas grandes, transformaciones radicales, significa una autonomía, una total liberación, manteniendo incluso lazos y identidades comunes. El caso de descolonización paradigmático que podríamos contraponer a lo que sucede en esta parte del continente es lo que sucedió en el norte. Para nadie es extraño que Estados Unidos mantiene lazos con Gran Bretaña, esté identificado en una órbita común, pero para nadie es extraño, digamos, que fue una independencia real, con guerra de por medio y con conflictos que sucedieron en varios momentos de la historia, incluso en la guerra del Pacífico en Bolivia, donde cierta idea económica de Gran Bretaña se contrapuso a la idea económica que tenía Estados Unidos, cada quien, digamos, con el apoyo que tenían unos en Chile y los otros en Perú. O sea, digamos, aquí no se dio esa independencia. Parecería que el hecho de la independencia sucedió como una cuestión a desgano, como una cuestión a pesar de... Se fue independiente porque ya todo el mundo estaba siendo independiente.
Y en esa cuestión de independencia se obvió absolutamente, digamos, al mundo indígena. Bien, entonces, evidentemente, durante la colonia, el indígena tenía cierta, podríamos llamar entre comillas, ciertos derechos, ciertas autonomías, pero no era, digamos, como libertad a mi modo de ver, sino era una manera como un orden colonial, se mantiene tranquilo. De alguna manera en Sudáfrica, digamos, los sudafricanos propusieron algo similar con los negros, ¿no? con los terrenos donde los negros podían administrar, tener su propio gobierno. O sea, el hacer que los otros se gobiernen, entre comillas, significa simplemente dejar en paz al que realmente gobierna. Y quien realmente gobernaba era, digamos, la colonia española, pero no con el deseo de crear una nueva identidad, ni de forjar, digamos, un sentido de independencia de los que vivían acá, sino como un sentido transitorio de personas que venían, que explotaban riqueza para su madre patria y que ellos mismos aprovechaban para ser ricos, ¿no es cierto? Y con todas las exacciones, la burocracia y la corrupción que hemos heredado hasta el momento. Entonces, el lujo era regresar a España con riqueza, eran los indianos. Y no había ninguna noción de crear una cuestión nueva, propia, y especialmente en el Alto Perú. Entonces, en el Alto Perú, ha habido una especie de letargo absoluto de la clase dominante. No hemos tenido una clase dominante. Y si no hay una clase dominante, o sea, lo que sea capitalista, socialista, liberal, marxista, va a ser siempre una caricatura. Entonces, lo de Bolívar surgió como una cuestión de estar en la moda. El indio tiene que ser libre. Lo sorprendió que el indio no quería, entre comillas, ser libre, ser propietario. En Melgarejo lo mismo, y ahora sucede que el indio, si hacemos un análisis detallado, donde está tomando fuerza es en esta gran insurgencia, digamos, de una nueva clase al margen, una nueva clase periférica, y que está acumulando dinero en los cánones más puros, digamos, del liberalismo. Entonces el asunto no es, digamos, adscripción a una idea, el asunto es una construcción nacional, un poder local. Entonces en ese poder local ha estado, digamos, marginado el indio, y al indio se lo ha marginado siempre con ideas que tenía el criollo. El criollo, para mantener su dominio, se ha forjado una idea del indio, y el indio, digamos, ha seguido, digamos, un transcurso. Un hecho sorprendente, especialmente de Bolivia, es que la población indígena no ha desaparecido, no ha sido asimilada, no ha sido eliminada, y ha mantenido unas características especiales que a pesar que hay indígenas en otras partes del continente, no las tienen. O sea, una especie de impulso propio, digamos, que sale de estos márgenes. Ahora, esos impulsos tienen que tener un común denominador, y ese común denominador es una nación. Y una nación viable es una nación que se administra bien, que es el Estado. Como no tenemos nación, vamos a tener una administración que simplemente es saqueo, que es caricatura de la administración. O sea, lo del indígena es, digamos, a mi modo de ver, una cuestión, una tarea pendiente, en la medida que tiene que concretizarse en una verdadera descolonización, que es la creación de una identidad nacional. Ahora, en cada periodo histórico se ha fallado, se ha salido por la tangente, porque siempre se ha puesto la idea que tenía el criollo de lo indígena. El indígena tiene que ser liberal, el indígena tiene que ser culturalmente independiente, como pensaba la experiencia de Guarizata, el indígena tiene que ser unos soviets, digamos, que empujen esto hacia una sociedad socialista. O sea, a cada momento hay una fantasía. Y la última fantasía que hemos vivido todos es esta fantasía de la reserva moral de la humanidad, de la cosmovisión, del episteme, de mundos, digamos, totalmente diferentes, y que curiosamente nos ha acercado a la época colonial, a la época de los españoles, que se gobiernen ellos, que tengan autonomía, que tampoco el indígena ha querido. O sea, digamos, las autonomías indígenas son un fiasco, no solamente porque el Estado boliviano no ha invertido esfuerzo, poder, sino porque ha sido desestimado por el mundo indígena. No se va a dar ninguna movilización política, ninguna marcha por autonomías o por fechas simbólicas de Año Nuevo Aymara o lo que sea, y sí se da por temas, digamos, comunes, de alcaldías, de suministros, de leyes sobre la minería, de todo aquello que realmente es común y corriente, digamos, en cualquier población que haga parte. Entonces, esta especie de disparidad, ¿no es cierto?, es lo que nos llama la atención. Ahora, en este vaivén, evidentemente, habiendo un poco agotado el modelo de tipo socialista, comunitario, etcétera, el vaivén en el mundo criollo es ahorita otra vuelta al extremo, o sea, el mundo liberal, el mundo, digamos, libertario en absoluto, etcétera. Y eso puede deparar otra sorpresa, porque a pesar que el indígena tiene externamente acumulado fuerza en un mundo, digamos, de inversión privada, mantiene, digamos, sus rasgos de identidad, mantiene sus rasgos comunitarios, digamos, de interacción, y presenta, digamos, otro aspecto,
que igualmente va a desestimar, digamos, un intento de crear una especie de nuevo modelo totalmente, digamos, de un modelo que sea copia solamente de una posición ideológica dentro del mundo criollo. Entonces, esto, para concluir, curiosamente, el mundo indígena en Bolivia, en América, no ha sido un mundo indígena que ha luchado por mantener absolutamente una especie de turismo, de estar al margen, digamos, de toda la influencia exterior. Eso se lo podría confundir con una especie de insuficiencia mental, de falta de reflejos de defensa, de lo que sea, pero es sabido, digamos, que los españoles que vinieron acá eran una centena de personas y que destruyeron toda una sociedad inca, un estado inca, porque hubo miles y miles de indígenas que se pusieron al lado del español. Ahora no se pusieron porque tenían, digamos, una especie de complejo de ser dominados o por una ignorancia o por haber sido abusados mentalmente, sino porque la lógica indígena de alianzas, en su lógica, digamos, política, la imagen del español significaba otra cuestión. Entre esta especie de malentendido, a mi modo de ver, se ha ido repitiendo a lo largo de la historia y siempre ha terminado mal. Zaratehuilca se une con una parte del criollaje boliviano, destruye, digamos, al enemigo y termina desaparecido, fusilado, dicen algunos. O sea, y eso lo vemos incluso en la cuestión contemporánea. Entonces nos llega una especie de rompecabezas en el que lo prioritario es este tipo político de construcción nacional, donde subsidiariamente, y digo subsidiariamente no como un aspecto que no tenga importancia en lo económico, sino subsidiariamente en el aspecto que no es lo que mueve a la gente, lo económico, el modelo, etcétera, llega a ser casi digamos, llega a ser determinado, digamos, por el éxito o no éxito que se tenga, digamos, en esta especie de nueva armazón que se tiene que hacer. Ahora, ¿por qué, digamos, ha habido este gran distanciamiento entre lo indígena y lo criollo? Porque el indígena parece ser una persona, un grupo humano, sediento de poder asimilar todo conocimiento nuevo, y eso lo vemos actualmente, ¿no es cierto? O sea, recordemos una de las fantasías que ha habido en el gobierno del MAS, era de poner la yumpana, digamos, en todas las escuelas. Se decía que eso era la recuperación no solamente cultural, sino de conocimientos, y que los niños iban a estar contentos de poner piedritas en una cuestión de arcillo, de piedra, y sustituir, digamos, las formas de matemáticas. Y el atractivo que hay en el mundo indígena de la computadora es, digamos, es sorprendente. O sea, todo un enfoque, digamos, ideológico ha fracasado absolutamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo, digamos, esos diferentes enfoques que hay se combinan, digamos, en un proyecto nuevo? Entonces, el indígena parece un elemento al mismo tiempo bien acentrado en el mantenimiento de su identidad cultural, pero terriblemente abierto a toda influencia, en la medida que esa influencia puede ser digerida y puede ser interpretada. O sea, y eso lo tenemos un poco ejemplarizado en los edificios, digamos, del Alto, lo que despectivamente llaman cholets. Uno que pasa por la Academia Occidental esperaría que el indio rico empiece a hacer reproducciones de la Puerta del Sol o cosmovisiones, digamos, de los profesores que abundan en la academia, y se produce robots y cosas que lo ven, porque es el símbolo del poder actual. El indígena parece una cuestión universal de ir hacia el confort, de irse al poder, de ir al conocimiento en los términos contemporáneos, pero eso sí condicionado, digamos, por su herencia cultural y por su manera de ser. Entonces, cualquier traslación mecánica, digamos, de una idea política, que hoy podríamos llamarlo así sin ningún sentido, digamos, despectivo, pero que es en el sentido de que esto había, digamos, una hegemonía de discusión en cierto sector de Bolivia, va a determinar de alguna manera su éxito por la cantidad o no de indios que atraiga. Eso ya es otro elemento, eso no tiene que ver nada con ideología, eso es simplemente una mecánica de adaptación, ¿no es cierto? Pero va a tener un fracaso a largo plazo si no interpreta adecuadamente, si no pone, digamos, en cero lo que serían, digamos, las expectativas, que en última instancia son expectativas de construcción nacional, empezando de cero, ¿no es cierto? O sea, retrocediendo, si se quiere, a 1825 y fundando realmente Bolivia como un estado y una nación nueva.
Juan Antonio, ahora que parece que vamos hacia la necesidad de hacer ajustes económicos, yo pensaba que, claro, vivimos dando tumbos. Solo quiero recordar un episodio que es más antiguo de lo que generalmente recordamos. O sea, recordamos la nacionalización de Toro, pero en el gobierno de Belsu se nacionalizó la industria de la quina, que había sido un gran éxito en el gobierno de Vallevián. Y la verdad es que yo no sé por qué repetimos el ciclo. Estamos entre ajustes liberales, iniciativa privada, régimen estatal, nacionalizaciones. Quería preguntarle a Juan Antonio, ¿por qué se repiten los ciclos? ¿Hay causas fiscales? Es decir, ¿el Estado siempre está buscando ingresos cuando nacionaliza o cuando privatiza? ¿O hay causas quizás políticas? Hay dos polos, uno liberal, otro nacionalista, o algunas causas económicas que otros no vemos. Muchísimas gracias por la invitación de la Asociación de Periodistas. He escuchado con sumo interés las disertaciones anteriores. Quiero comenzar diciendo, para ir a la pregunta de Gonzalo, que en la opinión de historiadores económicos como Eric Langer, Bolivia nació a la vida independiente con los mejores auspicios, ¿no? Y Bolivia estaba mejor posicionada que todos los países de las Américas, incluyendo de la América del Norte, ¿no? Aunque entre los historiadores económicos hay una gran discusión si el atraso de América Latina no había comenzado ya en el siglo XVIII y que no fue solamente cuestión del siglo XIX. Pero asumiendo que Langer tiene razón, de que habíamos comenzado con los mejores auspicios, a pesar de la larga guerra de independencia, tenemos que los 200 años desde la independencia, o que pronto vamos a festejar los 200 años, el país se atrasó considerablemente con relación a los países vecinos y ciertamente con los países industrializados, ¿no? Ahora, gran parte del atraso, sorprendentemente, viene en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Hasta 1950, Bolivia estaba atrasada con relación a muchos de sus vecinos, pero no estaba tan atrasada. El Producto Interno Bruto per cápita de Bolivia era 76% del Producto Interno Bruto per cápita promedio de la región. Bolivia tenía un per cápita más alto que Ecuador, que Paraguay y sorprendentemente que Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En este nuestro siglo, el año 2022, el Producto Interno per cápita de Bolivia era ya solamente 46% del Producto Interno Bruto per cápita de la región. Nos habíamos atrasado enormemente a lo largo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? A pesar de todos los cambios revolucionarios, no habíamos ganado mucho en términos de bienestar económico. En términos de bienestar social sí lo hicimos. Los indicadores de desarrollo humano muestran un gran progreso en Bolivia. Pero quiero volver, ¿no es cierto?, a las razones y un poco volver a la pregunta de Gonzalo. Tuvimos, han pasado 73 años desde la Revolución Nacional del 52. Probablemente fue el hecho más marcante del siglo XX, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué vino la Revolución Nacional? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias en términos del desarrollo de Bolivia? Les decía que en términos económicos no le iba tan mal a Bolivia, ¿no? Pero era muy dependiente de un solo producto de exportación, casi enteramente dependiente de un solo producto de exportación. Tenía una agricultura sumamente atrasada, ¿no? La ley de desvinculación había sido justificada con el argumento
de que era la única manera de aumentar la productividad de los campesinos, de los indígenas, porque las tierras comunales, por su propia naturaleza, eran muy ineficientes. Traspasando esas tierras, ¿no?, con métodos no santos, a propietarios casi feudales, que eran los vecinos de esas tierras comunales, no se ganó en productividad, no se ganó en producción. Teníamos el año 52 un sector agrícola sumamente atrasado. Pero el peor problema de todos probablemente era la gran concentración del ingreso y de la riqueza en pocas manos. Entonces habían pocos propietarios de tierras, pocos propietarios de minas que acumulaban grandes fortunas, discriminando a una fracción muy importante de la población, ¿no?, además discriminándola sobre bases raciales, ¿no? Ahora bien, no voy a volver a los temas del siglo XIX, el tema de Belzu y todas las rebeliones que a mí siempre me ha parecido el siglo XIX caótico en gran parte, salvo al final, cuando se consolida el Estado Nacional, que se consolida en base a una oligarquía de grandes propietarios mineros de tierras y de gente que les eran allegados. Pero después, volvamos a mi argumento principal, que es la segunda mitad del siglo XX, ¿qué tenemos? La Revolución Nacional remedia gran parte de los males que he mencionado, pero a un gran costo económico, ¿no? No debe haber muchos entre ustedes que han conocido esas épocas, pero fue la época de una alta inflación, fue una época de gran desabastecimiento, una época de pérdida en el ingreso per cápita. Perdimos entre el 52 y el 57 15% del Producto Interno Bruto per cápita, lo que es sumamente grande. Además, hubo años como el año 54 que casi caímos en hambruna, ¿no? Tuvo que venir la asistencia alimentaria americana para compensar las carencias que teníamos en materia de alimentos, ¿no? Pero la reforma agraria era importante, había que hacerla. No fue al mismo tiempo que en Bolivia se aplicaba la reforma agraria, lo estaban haciendo también los países del sudeste asiático, ¿no? Y en esos países fue exitosa la reforma agraria, mientras que en Bolivia la reforma agraria tuvo sobre todo costos iniciales sumamente fuertes, como les decía hace un momento, el desabastecimiento. Las cosas comienzan a mejorar a mediados de los años 60 del siglo pasado. En los años 70 mejoran los precios de las exportaciones mineras. Bolivia comienza a exportar el gas a la Argentina. Y un fenómeno sumamente importante es que Bolivia accede a créditos de la banca internacional. Después de la Gran Depresión de 1929, se le habían cerrado todas las puertas, todo acceso al crédito privado. Había la ayuda externa, pero no había el acceso al crédito privado. Bolivia, con gran fruición, comienza a adquirir créditos de la banca privada, y esto termina haciendo crisis a principios al final ya de los 70 y en la primera mitad de los años 80, ¿no? Ahora bien, gran parte, Bolivia no había podido construir las resistencias necesarias para defenderse de un shock exógeno tremendo causado por un cambio en la política monetaria americana que hizo aumentar las tasas de interés, lo que hizo que los bancos americanos decidieran más bien concentrarse en Estados Unidos y no prestarles a los países de América Latina. Bolivia sufrió muchísimo
con la crisis, con la llamada crisis de la deuda y de la década perdida. Luego vienen, volviendo a los liberales, viene el interludio neoliberal, ¿no? Que va, digamos, comienza con el decreto de estabilización 21060 y termina el año 2006 con la elección del gobierno del MAS. Hay reformas que son sumamente importantes, ¿no? Pero se dejó de prestarle atención a un elemento clave, ¿no? Que era la distribución del ingreso, ¿no? El año, eso sí que deben acordarse ustedes, el año 98-99 y el año 2002, Bolivia sufrió una sequía importante, que tuvo efectos importantes y muy notorios sobre la producción, sobre todo del oriente boliviano. Quiero decir, antes de ir terminando con esto, que uno de los grandes logros de la Revolución Nacional fue la marcha al oriente, la apertura de Santa Cruz. Santa Cruz se convirtió en el departamento más dinámico del país. Hay mucha gente que puede criticar y decir, bueno, se favoreció demasiado a Santa Cruz, pero el hecho está de que aún ahora es el departamento más dinámico del país. Ahora bien, decía yo, el final del modelo neoliberal vino con el empeoramiento de la distribución del ingreso. Si bien hubo un incremento de la pobreza, en gran parte causada por la sequía, el 98, el 99 y los años subsiguientes, a sobre eso además se sumó la crisis regional que comenzó con la devaluación del real brasileño en enero de 1999, pero yo creo que el detonante importantísimo fue el empeoramiento en la distribución del ingreso. Los economistas usan una medida que es muy criticada por mucha gente, pero es lo que se tiene, que se llama el coeficiente de Gini, que muestra que es un coeficiente que mide la desigualdad. Entonces, hay desigualdad, hay igualdad total cuando ese coeficiente está en 0, hay desigualdad total cuando está en 1 o en 100, si uno pone a 100, ¿no? Y Bolivia tenía 60, ¿no? Que era el índice de Gini más alto de la región, ¿no? Entonces, parte del problema del neoliberal fue el empeoramiento de la distribución del ingreso. Es cierto que en términos de educación y de salud se habían logrado grandes progresos, y esos son factores importantes en la disminución de la pobreza, pero el país se había empeorado muy fuertemente la distribución del ingreso, y sobre todo no se le había prestado atención, ¿no? Entonces, el argumento es un poco como lo que siguen usando nuestros vecinos neoliberales chilenos, de que lo importante es reducir la pobreza y no hacer nada con la distribución del ingreso, sin tomar en cuenta que lo que importa muchas veces es la pobreza relativa, ¿no? Cuán más pobre uno es frente a otro. Si para todo el mundo aumenta la riqueza, está bien, pero para algunos se aumenta en mayor proporción para algunos que para otros. Ahí se produce una mala distribución del ingreso y de la riqueza. Ahora bien, es cierto, ¿no es cierto?, que, y con esto termino, que durante muchos años no solo había discriminación, había explotación a los indígenas, y sobre todo se los ignoraba, no se los tomaba en cuenta para tomar las decisiones más importantes. Hubo avances, hubo la creación de la Escuela Normal de Huarizata, hubo toda la red de escuelas rurales creadas durante el gobierno del MNF, pero eso no fue suficiente. Y permítanme ser insolente y discrepar con el doctor Mancilla, ¿no? Uno de los criterios que dice Lange que eran favorables, auspiciosos
para Bolivia era el hecho de que la administración colonial heredada la administración heredada de la colonia se había mantenido intacta. Gracias. Gracias, Juan Antonio. A partir de ahora les voy a pedir respuesta en 4 minutos para que podamos explotarlos cabalmente a cada uno de ustedes. He descubierto un video en YouTube, esta no es una cita culta, en el que Gonzalo Sánchez de Lozada hace una exposición en Harvard, recibido por Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs lo presenta como un revolucionario, el único latinoamericano que hasta ese momento había hecho una revolución liberal en democracia, considerando el antecedente chileno, que era una revolución liberal no democrática. Y después Sánchez de Lozada se declara a sí mismo un revolucionario. Siempre hemos estado atentos al revolucionarismo de izquierda, pero medio que nos parece antitético esto de liberales y revolucionarios. Yo quería preguntarle a Felipe Mancilla si esta tensión entre modernidad, proyecto liberal y sociedad tradicional no fue bien vista, no fue cabalmente vista por los liberales en los años 90. Es decir, había que tener más cuidado respecto de las sensibilidades de la sociedad tradicional. Ese es un problema del que deberíamos estar más advertidos, o el proyecto modernizante simplemente puede cabalgar y punto. Como se trata de una pregunta claramente capciosa, voy a tomar mi tiempo para reflexionar. Además, en los años 80 y 90 yo he estado muy poco en Bolivia, y como yo desde niño no veo televisión, no tengo ningún contacto con redes sociales y periódicos, no conozco realmente la dinámica de esos años del neoliberalismo, en los cuales don Juan Antonio Morales tuvo una actividad muy destacada. Yo creo que él es la persona ideal para contestar esa pregunta. Yo coincido en muchos puntos con el doctor Mancilla. Durante muchos años no teníamos televisión. Ahora raras veces miro la televisión nacional, ¿no? Y no soy fanático de las redes sociales como mi mujer, así que probablemente estoy bastante claro también de mucho de eso. Pero yo creo que lo que se hizo en los años 90 fue verdaderamente revolucionario, ¿no? Entonces hubo una gran descentralización, dos grandes descentralizaciones. Descentralización desde el Estado hacia el sector privado a través de privatizaciones y ese esquema complejo de privatización que fue la capitalización, ¿no? Y una descentralización regional que tuvo muchos efectos y consecuencias políticas, eso no cabe duda. Hay mucha gente, como mi colega Carlos Toranzo, por ejemplo, que atribuye, que le da las notas más altas a la participación popular, que verdaderamente cambió la faz de este país. Yo no iría tan lejos, pero es cierto que la participación popular ha tenido una influencia muy grande en el devenir de este país. Pero hablamos del poder indio, en algunos casos pensamos que antes del 52 no tenía ninguna participación, pero los sindicatos no fueron un lugar de, digamos, asilo del poder indio, y hemos visto que se puede hacer un gobierno de sindicatos. La pregunta es, a partir de eso, ¿hacia dónde va el poder indio? El poder sectorial es siempre un poder de transición hacia un poder compartido, hacia un poder global. Yo no creo que el indio hubiese tenido una ambición o una fijación, digamos, en su identidad y en su poder local. Eso ha sido, digamos, una forma de poder
situar, digamos, los elementos en conflicto en ciertos momentos, especialmente en los años 60, 70, 80, y el que teorizó bastante sobre esto fue Fausto Reinaga. Pero Fausto Reinaga, como quien tomaba el pulso a un momento dado, y lo que tendríamos que ver, digamos, es la continuidad de ese proceso y el momento actual. Curiosamente, parece ser que la reivindicación indígena es la reivindicación normal de toda sociedad. Ningún grupo humano puede verse explotado, desposeído de su territorio, oprimido, explotado económicamente y marginado totalmente de lo que era el destino de su nación y de su vida permanente. Eso no solamente lo ha vivido el indio, sino cualquier población en este proceso de colonización que no ha sido propio de América. Por eso es que ha habido la descolonización. Solamente que en Bolivia eso tiene características muy peculiares. Parece que esa cuestión intrínseca del indígena se ha ido acompañando de una gran curiosidad y de un deseo de crear vínculos. Puede parecer curioso, sino con el poder que venía con el español. O sea, el indígena ha tenido una gran expectativa y es el que ha dado poder, digamos, a una centena de personas que después se han convertido más, por supuesto, y que hasta el momento es el soporte para cualquier cambio político que hay en Bolivia. O sea, cualquier grupo político, digamos, que tiene ambición de llegar al poder y tiene un poco de luz, se sabe cómo manipular a los sectores populares e indígenas. Entonces, ¿qué dirá? Es una población que no conoce su fuerza, no tiene una posición. Parece que hay un elemento que necesita mucha investigación, mucha discusión para entender, digamos, esta cuestión que sale un poco fuera de lo que ha sido la situación de todos los pueblos que han estado en situación parecida. No hay una fijación a mi modo de ver de independencia. Si lo hubiese habido, lo hubiesen sacrificado los 150 caballeros que vinieron en el primer barco español. ¿No es cierto? Sino más bien ha habido un intento fracasado de hacer alianzas, y alianzas que siempre han terminado mal. O sea, y lo tenemos hasta el momento, hasta la cuestión actual. Parecería que el indígena y el aymara, todos los pueblos indígenas, los sectores populares tienen una visión del poder, ¿no? Y el poder tiene otra visión de los indígenas. O sea, es como un propietario de un terreno, digamos, en el campo en Bolivia. Tiene la visión de que el lugar está para cuidar su terreno, para desiervárselo y para impedir, digamos, que entren otros, ¿no es cierto? Y es posible que el indígena tenga otra visión de lo que es esta persona. Entonces hay un malentendido fuerte que se va, digamos, que se va consolidando en algunos momentos y que se va transformando en otros. Ahora, ¿cuándo se consolida ese malentendido? Cuando los dos sectores son totalmente, diametralmente diferentes, cuando el uno no tiene, digamos, interés en el conocimiento del otro. Y en el transcurso histórico nos ha mostrado que es el indígena el que tiene más interés en el conocimiento del otro. O sea, porque cuando hay una discrepancia de saberes, de conocimientos, etc., digamos, hay mayor opresión. Y lo curioso es que cuando el criollo ha querido dar derechos a los indígenas, ha exacerbado ese aspecto de diferencia. Pero ese aspecto de diferencia, si no va acompañado de reformas políticas trascendentales, es simplemente una nueva manera de tener sujetados y tener digamos, una población utilizada con sus objetivos. Ahí entendemos este terrible deseo de modernismo que vemos actualmente en los sectores indígenas. No hay, y esto el gobierno lo sabe más que todo, no hay, digamos, un deseo de retornar a las fuentes. Es una cuestión de indígenas que están en la academia y que si no reproducen, digamos, lo que es lo que dice el profesor, tiene mala nota. Pero esas todas las teorías de esencialidad, de cosmovisión, etc., no hay. En el mundo indígena hay un deseo apresurado de poder conocer y captar lo que son los términos comunes. Entonces, es cuando eso es de alguna manera relativamente satisfecho que recién se entablan nuevas lógicas políticas, y esas nuevas políticas se van a entablar recién. Ya no va a ser, digamos, entre un todopoderoso señor que es el único que conoce los arcanos de Europa, del Occidente, y un niño que está totalmente disminuido de saber y de conocimiento. Ahora va a haber, digamos, la interrelación entre poderes y saberes similares con una ventaja. La ventaja de que el indio puede tener el más, digamos, de tener una propia cultura y tener aspectos culturales, digamos, propios. Un poco como en el fútbol. En el fútbol aquí nosotros tenemos una ventaja porque jugamos en la altura. Pero jugar en la altura y no saber jugar fútbol es perder. Entonces el saber jugar fútbol es el conocimiento actual, contemporáneo. Es lo real, lo mundial, lo universal. Y lo cual siempre ha estado vedado, digamos, al indígena, y que el indígena por su propio esfuerzo lo está conociendo y está, digamos, entrando. Entonces cuando tenga eso, y más tenga aquello que es su plus, una cultura propia, unos saberes específicos y una solidaridad, digamos,
estructural que tiene, entonces yo creo que va a jugar, digamos, ciertos roles diferentes e inusitados a lo que ha sucedido hasta ahora. Vamos a intentar nuevamente con Felipe Manzano. Ahora sí. A ver, yo quisiera hablar de un rasgo que se ve muy frecuentemente en la sociedad boliviana, y es el paternalismo, que quizás se debe, o sea, somos gente menos independiente. Recuerdo que Juan de Ricacochea, que presentó una vez su novela sobre Un tiempo en París, creo que se llama, y decía, de toda la comunidad latinoamericana, los más dependientes, los menos autónomos, somos los bolivianos. Yo quería escarbar, haciendo un ensayo, cuál es el origen de esa falta de autonomía, que puede tener que ver con el colectivismo, pero quizás tiene que ver con entrenamientos históricos de otra naturaleza. Por ejemplo, en un mundo católico son los curas los que leen la Biblia, a diferencia del mundo protestante, se confía en que ellos son los que saben y el pueblo llano no. Se parece mucho a la actitud de los intelectuales bolivianos, ¿no? Son los que saben, el pueblo tiene que repetir o acatar. Los latifundistas, los caciques, los sindicatos, las parroquias. Podemos hablar de un rasgo paternalista que se parezca mucho a la reducción jesuítica, unos mandamases firmes y justos y un pueblo más o menos infantilizado. Hace 5 años, 3 de los aquí presentes, Portugal, Mendieta y mi persona, y el sacerdote jesuita Sergio Montes, publicamos un libro que se llama Bolivia, atreverse a interpretarla. Y curiosamente tengo la impresión, pudiendo equivocarme, que lo que propone mi sobrino Gonzalo Mendieta es en parte una especie de reedición de nuestras conversaciones en aquella época. Yo simplemente le contestaré a Gonzalo en forma muy rápida. Ya existen aquí en Bolivia varios estudios, algunos de ellos basados en encuestas de alta representatividad, sobre la problemática del autoritarismo, la mentalidad paternalista y verticalista y su correlato, que es el machismo. Lamentablemente, y lo digo aquí muy claramente ante este auditorio que probablemente sea hostil a mi persona, esos estudios jamás han sido leídos por ustedes. La antigua Corte Nacional Electoral, bajo la dirección de Jorge Lazarte, publicó 2 encuestas de alta representatividad sobre las preguntas que hace el señor Mendieta. Y una institución privada cochabambina con el simple nombre de Ciudadanía ha publicado nada menos que 10 gordos libros, todos ellos basados en encuestas de alta representatividad sobre la temática de la mentalidad autoritaria, paternalista, etcétera, en Bolivia. Lo que yo le puedo decir como resumen de todo esto a Gonzalo es lo siguiente. Lamentablemente hemos heredado desde la época pre-incaica una mentalidad que ha cambiado muy poco a lo largo del país, a lo largo de la historia del país. Es una mentalidad que, pese a muchas revueltas y mucho folclorismo, porque aquí les gusta mucho manifestaciones, parecería un pueblo muy revolucionario, y eso es lo que confunde. Es un pueblo profundamente conservador en el sentido de rutinario y convencional, en el sentido de que reitera y repite prácticas, ideas que vienen de muy atrás. Quiero dar un ejemplo contemporáneo de esa situación. Actualmente existen en Bolivia cerca de 20 grupos liberales. He tenido que dar conferencias en varios de ellos, por eso los conozco de adentro. Esos grupos liberales tienen matemáticamente la misma mentalidad dogmática y conservadora de los zurdos, que ellos critican tanto. Y los zurdos tienen la misma mentalidad de los fachos, que ellos también critican. Es decir, por ejemplo, los liberales actuales, estos jóvenes que en parte inundan las redes sociales con su presencia y con sus programas,
ellos tienen un manual, una receta que la quieren aplicar. Y esa receta es igual que en la época del marxismo, donde se usaban los manuales difundidos por la Unión Soviética, la misma tendencia a creer que ya hay una verdad y que esa verdad solo tiene que ser aplicada como una receta. Ellos creen que la escuela de austriaca y sobre todo su divulgador y simplificador Murray Rothbard, el jefe del anarcosindicalismo, es la autoridad máxima y que lo único que hay que hacer aquí es, igual que los católicos y los marxistas, tener un manual, un evangelio que debe ser aplicado. Esa mentalidad viene de muy, muy atrás. Y como es una mentalidad que está arraigada tanto en la herencia indígena como en la herencia española, va a ser muy difícil de ser erradicada. Gracias, Felipe. Juan Antonio se refería, de paso, a que era un dicho en los años 40 que Bolivia comía estaño. Y ahora uno podría decir, bueno, Bolivia come cada vez menos gas, minerales y soya, pero realmente es imposible producir otras cosas. O sea, ¿qué limitaciones objetivas económicas, lejanía de los mercados, baja productividad, aislamiento de las grandes rutas comerciales del mundo, ¿qué limitaciones objetivas debemos enfrentar? Porque siempre queremos diversificar nuestra producción, pero terminamos en muy pocos productos. Gonzalo, antes de pasar a responderte, yo quisiera hacer dos comentarios, uno a Pedro y otro a los Ormancilla. El caso, yo quedaba, y mi primer comentario puede parecer anecdótico, pero el año 2009 tenía que asistir contra mi voluntad a todos los actos de graduación de la Universidad Católica, una universidad que es relativamente cara. Y yo quedaba sorprendido de la gran cantidad de apellidos aymaras entre los graduados. Entonces, eso mostraba ya, bueno, si se estaban graduando en 2009, ya habían entrado a la universidad el 2005 o el 2004, y entonces eso muestra que hay muchos intelectuales aymaras que están en las universidades y que no todos están con la misma temática. Había en todas las carreras esos estudiantes que llegaban a graduarse. El segundo punto, sobre si nosotros somos más autoritarios o no somos más autoritarios, yo traigo a colación algo que mi colega Salvador Romero solía decir, ¿no es cierto?, que nos encanta a los bolivianos autoflagelarnos, ¿no?, que somos los vicecampeones de la corrupción en el mundo entero. Alguien que ha vivido en México o ha vivido en República Dominicana les dirá, bueno, la corrupción en Bolivia es de monaguillos, ¿no? No tiene nada que ver con la corrupción a la mexicana o con la corrupción a la de República Dominicana. Lo mismo, que somos siempre autoritarios. Ahora, que somos conservadores es cierto, ¿no? Yo que he pasado gran parte de mi vida enseñando en la universidad, ¿no?, siempre quedaba sorprendido de que cualquier innovación en materia de enseñanza encontraba mucha resistencia. Los estudiantes no querían saber nada, querían volver a lo que siempre habían hecho. Entonces, yo creo que hay que situarse un poco en el país con relación a también lo que pasa en los países vecinos, ¿no? En términos de burocratismo, cualquiera que ha tenido que lidiar con la burocracia brasileña, ¿no?, o yo diría con la burocracia italiana, diría, bueno, yo me quedo con la de Bolivia, ¿no? Es complicada, pero no es tan complicada como en el Brasil, ni es tan complicada como es en Italia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar las cosas un poco relativizando. Con relación a tu pregunta, yo creo que gran parte del problema del escaso desarrollo de este país
ha sido la mala gestión de sus recursos naturales. Hemos tenido la plata, hemos tenido el caucho, hemos tenido el estaño, hemos tenido el gas, ahora un litio que ya no hay, porque no se ha comenzado siquiera, ¿no? Entonces, entonces, la mala gestión de esos recursos naturales, hay países que lo han hecho bien, ¿no? Pero creo que en el caso de Bolivia cabe ese título que le han puesto a veces, la maldición de los recursos naturales, ¿eh? Hemos manejado muy mal nuestros recursos naturales, periodos de fiesta que duraban 7 u 8 años, después va a caer en la más profunda depresión, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto bien grave. Ahora, si podemos diversificar nuestra producción, si podemos salirnos de los recursos naturales, es bastante difícil, porque a pesar de todo, nuestra ventaja comparativa está en recursos naturales, ¿no? Y eso no cabe duda. Lo que me quita el sueño en este momento es saber que estamos quedándonos sin sector exportador, ¿no? Entonces, ya no tenemos gas, el litio, como les decía hace un momento, ni siquiera hemos comenzado, ¿no? Entonces, bueno, hay algo de esperanza extraño, pero con una Comibol que casi no existe y con una minería mediana que tuvo su época de auge en los años 60 y 70, pero que también ha ido perdiendo su lustre. Un último punto, volviendo a temas menos pedestres, ¿no es cierto? Yo diría que una cosa que está llamando mucho la atención en el desarrollo de América Latina, de toda América Latina, pero que Bolivia es casi un caso extremo, y es el término de confianza. La confianza interpersonal es sumamente baja. La confianza en las autoridades de gobierno es más baja en Bolivia que en el resto de América Latina, que ya es muy baja. La confianza en el Poder Judicial es prácticamente nula, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil construir un país en el cual no hay confianza. Si uno va a desconfiar siempre del vecino, de que el vecino siempre le va a engañar, de repetir, como en el tango, el que no afana es un gil, ¿no es cierto? No puede ser. Tenemos que tener más confianza, y parte de la confianza, ¿no es cierto?, viene de la desconfianza, probablemente viene, no es últimamente, sino desde mucho antes. Gracias. Quisiera cambiar un poco la dinámica del diálogo para invitarlos a hacer lo que ya ha hecho con Antonio casi intuitivamente, que es comentarse los unos a los otros. Yo veo líneas discordantes o a veces convergentes entre lo que dicen Pedro y HCF y lo que dice Juan Antonio, que han manifestado sus disidencias, pero me gustaría saber qué piensa, por ejemplo, Pedro respecto a lo que dicen Juan Antonio y HCF. Yo encuentro que hay más, como en todo, hay más convergencias fundamentales. Me entusiasman mucho de los análisis del doctor Mancilla, porque ponen acento en cosas que normalmente no es agradable oír, ¿no es cierto?, a riesgo de que caigamos en la caricatura que se dijo de autoflagelarnos, etc. Pero me parece lo esencial de toda purificación, ¿no? La purificación pasa por una autocrítica y por un proceso doloroso, digamos, de transformarse. Y quizá también eso, digamos, necesitamos en nuestro país, porque nos podemos dar el aura ficticia, como creo que algún gobierno ha intentado en un momento dado, de decir somos país de ganadores, ¿no es cierto? O sea, la autosugestión funciona, ¿no es cierto?, pero tiene que ir acompañada con la realidad. Y lo que habría que profundizar son las razones profundas, digamos, de este malestar que tenemos para tratar de resolverlos. A mí me entusiasma también la precisión económica que tiene el señor Morales, o sea, pero al mismo tiempo también veo en los economistas que son muy abstractos, digamos, en su dominio, ¿no es cierto? Y la economía, las diferencias, digamos, de relaciones que hay, manejan los cálculos, etcétera,
llega a ser como una receta para poder dictaminar lo que puede hacer la administración y la transformación de la sociedad. Y es posible que haya otros elementos, ¿no? Y esos elementos necesitan, digamos, cierta distancia para poder tratarlos adecuadamente, distancias de tipo cultural, de tipo psicológico, sobre todo de tipo histórico. El desafío que hoy tenemos, en el cual todos creo que aportamos válidamente, a mi modo de ver, es ver cómo cumplimos en este periodo histórico algo que está discreditado en los momentos actuales, porque no podemos ser, digamos, no podemos aislarnos de una realidad mundial, pero somos excesivamente dependientes de esa realidad mundial. En una época hemos actuado como si fuésemos un suburbio de París, la moda de ser parisino, y ahora algunos actúan como suburbio de, qué sé yo, de Miami o de cualquier, de China, de donde sea, ¿no es cierto? Y no vemos la necesidad, digamos, de consolidar nuestra propia realidad. Hoy día en el mundo hablar de nacionalismo no es muy halagador, porque ha habido experiencias malas y parece algo ya de pasado o un retroceso. Sin embargo, necesitamos ciertos elementos para consolidarnos. Yo creo que el desafío de hacer nación, de tener relaciones iguales, básicas, generales entre diversos elementos, es todavía pendiente. Y crear una estructura estatal en base de esa idea, digamos, ese es lo válido. Que en ese proceso hay que depurarse a nivel de comportamientos y a nivel de orientaciones, es cierto. En los desperdicios económicos que hay en Bolivia un poco se refleja de eso a mi modo de ver. O sea, las ideas liberales que había en el siglo XIX eran nobles, o sea, que el indígena sea propietario, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se desestructuraba la comunidad, no había liberalismo, no había una instrucción de emprendedores que sean criollos o indígenas. Había, digamos, el empoderamiento de una casta de tipo feudal, y se necesitó el 52 para hacer la nacionalización de minas. O sea, en Bolivia hemos tenido una ausencia de emprendedores grandes, y cuando ha habido emprendedores, que eran los varones del estaño, después se los nacionalizó, ¿no es cierto? Entonces vamos inmediatamente, digamos, a formas económicas sin ver cuáles son los elementos, digamos, y por qué, digamos, los elementos locales no logran concluir, digamos, eso que sería un destino de administración, un destino de poner adelante una idea cualquiera que sea. En lo negativo que ha habido yo veo un cierto aspecto positivo. En lo social son las fuerzas que no se han manifestado hasta el momento, que en un momento dado empiezan a desarrollarse. Y todo el marginamiento que han tenido las poblaciones indígenas puede ser irónicamente beneficioso, porque muestra una reserva y un movimiento, no una reserva moral en sentido culturalista que ha habido, sino una reserva, digamos, de gente emprendedora, de gente motivadora, de gente que está deseando cambiar, mejorar, insertarse, conocer más, y que después de todo hacen la base de prosperidad de cualquier sociedad. Entonces, si vemos el mundo indígena como ese aspecto fundamental y adecuamos, porque no se trata de ser ahora, y creo que eso ha sido una de las características del mundo indígena, el mundo creo que ha pensado más a veces en términos de exterminio que el mundo indígena. El mundo indígena, ni siquiera Tupac Katari tiene una política de eliminar y de descolonizar al estilo que ha habido en África o en otros lugares. Entonces tenemos una peculiaridad que hasta el momento nos ha hecho mal al juego. Hemos visto lo malo de la herencia española, lo malo de la herencia indígena, creo que el señor Maciel tiene razón, pero también puede haber aspectos positivos, y esos aspectos positivos pasan por operadores. Tiene que surgir una nueva generación en ambos sectores que no vea solamente lo positivo en nuestro pasado histórico, cualquiera que sea, sino en las situaciones históricas mundiales. Y eso lo hace la gente que está comprometida con lo contemporáneo. Entonces, ya lo dijo el señor Morales, veamos cualquier universidad, hay alto estudiante indígena, y no van para encontrar el pasado, van para encontrar los elementos del conocimiento del presente y del futuro. Entonces, si se hacen, digamos, nuevos elementos, nuevas articulaciones en ese sentido, yo creo que vamos a encontrar más bien varios elementos de convergencia que de divergencia. Gracias, Pedro. Felipe. Quiero aprovechar esta oportunidad para declarar mi profunda simpatía y solidaridad con algunas de las ideas expresadas por Pedro Portugal. Ya lo hice en el libro que he mencionado,
él llevó realmente la voz cantante en una defensa muy diferenciada y muy crítica de las tradiciones indígenas del país. No hay duda, estimado público, de que los indígenas en esta región han tenido una actividad proecológica de solidaridad con los ciclos naturales y no de explotación exhaustiva de los mismos. Y de esa actividad proecológica pensada racionalmente en el largo plazo podemos aprender todavía mucho. Y lo mismo, el interés realmente muy grande de los principales pensadores indígenas de aprender de otras culturas. Quiero también indicar aquí que Pedro Portugal tiene completamente razón. En la Universidad Mayor de San Andrés, aquí dejo mi crítica a un lado y quiero reconocer que en algunas facultades hay un muy alto nivel, por ejemplo, en las de física, química, tecnología, etc. Y aquí se han realizado algunos inventos interesantes, robótica, etc. Y esos son casi generalmente obra de alumnos de origen indígena. Y realmente es una labor que el resto de la sociedad boliviana, incluyendo los aquí presentes, nunca van a estar dispuestos a reconocer. Y lo digo por lo siguiente: como aquí hay todavía un pequeño segmento de la vieja aristocracia, quiero mencionar que esa vieja aristocracia en 1930, cuando don Simón Patiño pidió ser miembro del Club Social de Santa Cruz, le mandaron una carta que decía que un cholo desconocido no podía ser miembro de tan ilustre grupo el mismo día en que su hijo se casó con una princesa de la Casa Real Española. Eso demuestra el enorme provincianismo, el espíritu provinciano y pueblerino de la clase alta que lamentablemente ha dirigido los destinos de este país. En lo referente al doctor Morales, quiero indicar que él tiene totalmente la razón al mencionar el desfase entre la primera mitad del siglo XX y la segunda. Yo soy con seguridad el mayor aquí. Yo me he criado todavía antes de la revolución de 1952 y por lo tanto puedo mencionar en términos de comparatística cómo era Bolivia con los países vecinos, y la diferencia, como dijo Morales, no era muy grande. Me acuerdo, por ejemplo, perfectamente que la red ferroviaria boliviana, con más de 2.000 kilómetros de tendido, era una de las mayores de América Latina, más grande que la venezolana, colombiana, ecuatoriana y brasileña. Y sin embargo, esa red ferrocarrilera hoy no existe. Antes de 1952, la situación en general no era tan mala como lo han pintado los vencedores del 52, los nacionalistas y los izquierdistas, que sobre ellos recae, creo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, la responsabilidad por el descalabro del país. Yo creo también que los mejores años para la economía boliviana fueron a principios del siglo XX. Después vinieron toda clase de descalabros, incluyendo ese gran drama que fue la guerra del Chaco, ¿no? Eso no cabe duda. Simplemente quiero añadir un punto, ¿no?, que yo creo que también es importante, y en parte una vez más se lo debo a Salvador Romero. La importancia que tuvieron los intelectuales en la revolución del 52. Yo diría, la caldera había comenzado a hervir desde antes, ¿no? Ya en 1927, Tristán Marov decía, las tierras a los indios, las minas al Estado, y ahí siguió toda una serie de intelectuales que moldearon las políticas públicas y que moldearon finalmente la Revolución Nacional de 1952.
Yo he encontrado que uno de los libros más interesantes que he leído en los últimos tiempos ha sido el libro de Pablo Stefanoni sobre, no sé, los inconformes del centenario, ¿no?, que habla mucho de las influencias intelectuales. Ahora, una cosa que también siempre me ha sorprendido mucho, ¿no es cierto?, es cómo el marxismo caló tan profundamente en Bolivia, en un país que casi no tenía clase obrera, ¿no?, fuera de los mineros, que deberían, en su época de gloria probablemente llegaron a 40.000 mineros, no había más, ¿no? Y el marxismo tenía que aliarse con artesanos. Yo no sé qué había dicho Marx, ¿no es cierto?, que se estaban aliando con artesanos. Quiero dar la palabra a 4 personas del público para que pregunten o comenten. Las vamos a hacer 4 seguidas para tener una ronda de comentarios sobre ellos que hagan nuestros panelistas. Ahí, por favor. 1, 2, atrás. Sí, va para los 3. Si te puedes acercar al micrófono para la transmisión. Sí, por favor. Sí. Gracias. Buenas noches, primero felicitarlos por una excelente noche. La pregunta va para los 3. En primer lugar, yo estoy de acuerdo con el doctor Mancilla sobre el autoritarismo en Bolivia y quería saber qué opinan sobre el federalismo. ¿Por qué es una mala palabra en Bolivia? ¿Y por qué nunca se ha tratado de avanzar hacia un tema federal, ¿no? Yo creo que gran parte del autoritarismo se debe a un centralismo extremo, donde los caudillos tratan de concentrar el poder. A mí me parece que el federalismo podría ayudar algo en eso. Entonces, no sé qué opinan sobre el tema. Segunda pregunta, por favor, así hacemos. Gracias. Quisiera agradecer, felicitar al doctor Enrique Mancilla con las coincidencias que ya se están dando con Pedro Portugal, ¿sí? Eso refleja para mí un reconocimiento casi de los dos polos. Este país no tiene que polarizarse más. Tenemos que entrar a un reencuentro, ¿ya? Todos, mestizos, indios, todos tenemos que llevar, si es posible, un discurso más común. Y la pregunta es lo siguiente, por favor. Quisiera escuchar la versión del concepto de Estado de Pedro Portugal, como también del concepto de Estado de Enrique Mancilla. Muchas gracias. Gracias. Por aquí adelante, diagonal. Muchas gracias, tanto a Diego Portugal, a Giuseppe Mancilla como a Juan Antonio Morales. Siempre un gusto escuchar reflexiones y críticas que aplican a la actualidad. Mi pregunta es para Juan Antonio Morales, porque dentro de las preguntas que se le formulan, justamente algunas versaban sobre qué desafíos objetivos se enfrenta Bolivia de cara a poder superar los problemas económicos que siempre ha tenido. Ahora, ahí, cuando yo, por ejemplo, digo Bolivia es un país monoexportador, esa frase creo que aplica para 1970, aplica para 1985 y aplica para 2024. Entonces, en ese sentido, tal parece que hay ciertas políticas económicas que no cambian. Hay pensadores como el economista Gray Molina, entiendo, que por ejemplo formulan que dentro de estos ciclos entre intervencionismo y entre una suerte de libre mercado, vamos a decirlo, y privatización, los cambios no son tantos en cuanto al fondo, sí en cuanto a la forma, pero por ejemplo aspectos como ser un país monoproductor, no tener diversificación en cuanto a exportaciones, etcétera, son una constante en la política económica del país. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto cambia la política económica en Bolivia? ¿Cuáles son esos aspectos que podríamos decir han sido constantes indiferentemente del ciclo político ideológico que existe en el gobierno?
Y también en este sentido, entonces, ¿cuáles son los aspectos que habría que cambiar si es que parece ser que en la historia boliviana repetimos, ya sea de izquierda o de derecha, muchas fórmulas que son constantes en nuestra historia? Gracias. ¿Alguien más? Jorge. Sí, 4, porque si no vamos a agotar. ¿Sí? Gracias, Gonzalo. Y gracias por ilustrarnos sobre el pasado, que nos ayuda a entender nuestro presente. Ahora, la pregunta para los 3 ilustres panelistas: ¿cómo miran cada uno el futuro? Expresado muy rápido, de aquí para adelante. Gracias. A pedido de HCF, 2 más, y con eso conciliamos su liberalismo con el conservadurismo. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que hoy por hoy el indio necesita liberarse del sindicalismo, porque en ideologías foráneas como el socialismo y demás, cosas que son estrictamente nocivas, ¿no? Porque realmente hoy el sindicato hace marchar a la gente, hace bloquear para defender intereses ajenos y defender con sus vidas, como el sindicato, etcétera, de los mismos oligarcas blancoides que hoy se han encarnado en el poder, ¿no? Hoy no hay garantías para el tema de la propiedad de la tierra en el área rural. Cualquier dato, los abusivos dirigentes sindicales les asaltan sus tierras, en fin, hay una serie de calamidades, ¿no? Entonces, en el área rural no se requiere que la gente se organice como sindicatos, porque si bien antes del 52 en Anayancho aparece el primer sindicato, había patrones y pongos, ¿no? Entonces, de repente ahí, pero en esta época ya no, porque el sindicato se debe organizar cuando hay esa relación obrero-patronal, etcétera, no existe, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario. Gracias. El último, por favor. Buenas noches. Pondero la presencia de ustedes y sugiero que los próximos eventos de esta naturaleza, caramba, también participen los protagonistas, ¿no?, de quienes hablamos. Me hubiera gustado que entre ustedes exista, por ejemplo, un agrario que no sea precisamente un intelectual de élite, ni mucho menos. Y lo digo esto porque creo que, luego de haberlos escuchado, hay errores conceptuales respecto al tema. Por poner un solo ejemplo, el hecho de que se hable de la defensa de la madre tierra, etcétera, y de la defensa de los recursos de esta naturaleza, creo que están equivocados. Les pongo un solo ejemplo. En la última gestión, no me acuerdo exactamente en este momento el nombre, de la última ministra de Educación, en la Sola de Huachilla, hizo un evento muy particular con 100.000 arbolitos. Llevó al equipo titular de Bolívar y también al resto del plantel. Llevó a gente del ejército, llevó a la gente de la policía, en fin, instituciones, y se sembraron 100.000 arbolitos. A los 3 meses no quedó, lo pueden probar yendo a darse una vueltita, ¿no?, ni un arbolito. Segundo elemento, en el final de Mayasa, cuando intervinieron y quitaron las tierras del zoológico un poquito más adentro, ¿no?, cortaron 6.000 arbolitos. Y les pongo, si quieren, un añadido, ¿no?, al ingreso de Micapaca por el sector donde está el estadio, ¿no?, cortaron sin motivo 600 arbolitos, ¿no?, y podría enumerarles muchísimo más. Yo creo que hay error, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero hay libertad de expresión, ¿no?, es que a veces los intelectuales, ¿no?, piensan que todo es así. Yo he tenido la suerte tenía una radio en Patacamayo durante 3 años y estar con todas las comunidades alemanas. Actualmente, desde hace 25 años, todos los santos días vivo, ¿no?, en todas las 58 comunidades de Capaca, en las comunidades de Achocalla y en las comunidades de Palca.
Yo creo que si hubiera un agrario en este momento, podría explicarles qué sucede. Se hablaba de la Universidad Católica, donde se ven muchos agrarios. Es posible. Pero quiero decirles que en la Universidad Mayor de San Andrés también ingresó alguna gente de los sectores en que les menciono, porque hay una obligatoriedad de los distritos escolares de estos lugares para que envíen a 10 estudiantes, a los mejores, para que sean parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Y se hizo eso. A los 4 o 5 meses me fui a la Universidad de San Andrés y pregunté qué tal era el avance de estos muchachos. La respuesta fue, lamentablemente, han abandonado los estudios por razones económicas, de distancia, etc. Entonces, por eso es que yo sugiero que cuando haya este tipo de eventos que me parecen muy importantes, ¿no?, también haya alguien que sea parte de, ¿no es cierto?, el tema que se va a tratar en este caso, los agrarios, etc., porque hay, desde mi punto de vista, algunos errores. Coincido, y termino con esto, el tema de los sindicatos que han hecho daño. ¿Por qué? Porque antes, ¿no?, ¿cómo se organizaban las comunidades? Me parece que ya estamos metidos. Gracias. Comenzaré por Juan Antonio para responder a las preguntas y comentarios. Hay una pregunta muy específica que se me ha dirigido. A ver, voy a comenzar diciendo que yo creo que una de las razones más importantes del atraso que hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX han sido las crisis macroeconómicas. La que siguió a la revolución del 52, que ya mencioné, que nos hizo perder mucho en términos del Producto Interno Bruto. También, ¿no es cierto?, después de los años 70 perdimos la producción. Nos tomó 24 años recuperar el PIB per cápita que teníamos en 1979. Entonces, el primer desafío, yo creo que para el país, es controlar la crisis macroeconómica, y es un desafío a corto plazo. A más largo plazo, y salir del patrón monoexportador, bueno, no es tan monoexportador, pero digamos, muy dependiente de nuestra riqueza natural, creo que es una tarea difícil, no va a ser fácil. Desde que yo tengo uso de razón, lo que quiere decir, hace muchos años, ¿no sé?, tenemos que el propósito ha sido de todos los gobiernos el anuncio: diversificar la producción, diversificar la economía. No es fácil, porque nuestras ventajas comparativas han estado en los recursos naturales. Pero si hacemos inversiones en educación, en infraestructura, ¿no? En infraestructura se ha hecho mucho, se ha dicho de paso, ¿no?, pero en educación nos falta mucho. Que estas agencias que se encanta hacer rankings, ¿no es cierto?, como QS, nos pongan a las universidades bolivianas, la mejor colocada en el puesto 1400, entonces la verdad es de que andamos muy mal, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo inmenso en materia de educación. Los maestros rurales en gran parte tienen que aprender a leer y escribir, ¿no?, antes de comenzar a enseñar. Entonces, eso es una tarea difícil, es complicada, pero hay que ir en ese sentido, mejorar la calidad de la educación. Bueno, una buena cosa es que casi todos nuestros niños en edad escolar ya están en la escuela. La tasa de escolaridad es prácticamente 100%, el problema es mejorar la calidad. Ahora, con respecto simplemente de las preguntas a los tres panelistas, yo voy a agarrar la del federalismo. Este país es un país sumamente descentralizado, ¿no? Yo no sé cuánto más se ganaría con el federalismo, sobre todo que a veces el federalismo se pone con tintes más bien
discriminatorios, es decir, tener reglas departamentales que impidan la llegada de collas o que impidan la llegada de cambras, ¿no? Lo que verdaderamente sería la destrucción de este país, ¿no? Pedro, por favor. Bueno, yo creo que hay que tener cierta precaución cuando adoptamos palabras movilizadoras, porque en Bolivia la manera de ser nuestra da un nuevo contenido a términos que pueden significar algo diferente. En 1874-79, que culminó con la guerra que se conoce como guerra federal en Bolivia, ya había una tendencia federalista. Pero esa tendencia federalista era ligada estrechamente a los sectores feudales, a los sectores conservadores, y los sectores de tipo liberal, que podríamos decir que eran los progresistas de la época, estaban por el aspecto unitario. O sea, lo que hay que ver es a veces el término no refleja necesariamente lo que se puede entender generalmente, sino representa otras fuerzas que ven con una nueva bandera tratar de tener una vigencia que no la tenían o la están perdiendo, digamos, con otras. Entonces habría que definir el federalismo, si es que es propuesta actualmente, y sobre esa definición, digamos, ascribirse o no ascribirse, ¿no es cierto? Pero como palabra absoluta, no tomando en cuenta este aspecto peculiar que tenemos en la historia boliviana, habría que ser bastante prudente. Inevitablemente, digamos, se necesita, digamos, formas estatales nuevas, novedosas. Ahí voy a la pregunta sobre el Estado. El Estado es la administración, pero no una administración pequeña, ¿no es cierto?, de una comunidad, de una región. Es una administración más grande que toma en cuenta varios elementos. Entonces es esta administración, digamos, que es importante, digamos, para que un país funcione. Una administración no puede existir en el vacío si no está sentada, digamos, en bases sólidas. Y esas bases sólidas, digamos, una conformación nacional, grupos claros, grupos emprendedores o grupos contestatarios, incluso sindicatos que tengan razón de ser, etcétera, son lo que dan, digamos, razón de ser a la funcionalidad del Estado. Cuando esas bases llegan a ser relativamente ilusorias, el Estado es ilusorio. Entonces, a mí me parece que es una cuestión que hay que tomarla muy en cuenta, no caer, digamos, igualmente en las difamaciones del Estado. Una nueva tendencia indica que al Estado hay que minimizarlo. Bolivia casi no hay Estado, ¿no es cierto? O sea, somos un país donde más bien podría hacerse batalla, digamos, de luchar y crear un verdadero Estado, un verdadero control, verdaderas reglas y verdaderos aparatos que puedan llevar adelante esas reglas. El futuro, yo soy bastante optimista, digamos, en cuanto al futuro, sobre todo si tenemos en cuenta el aspecto internacional que hay. En Bolivia se llegan a quebrar ciertos momentos de antagonismo radical que en otros países y en otros continentes llegan a sus últimas expresiones, y eso me parece algo bueno. O sea, hay, digamos, en el continente a nivel mundial una posibilidad de crear referencias un poco sólidas, tomando en base tal como somos actualmente. O sea, lo que no ha podido espallarse y desarrollarse tiene una potencialidad que no tiene que se han espallado y están, digamos, en etapas que son costo, digamos, de justamente del proceso que han pasado, o en sociedades donde no han podido resolverse cierto tipo de antagonismos. Si comparamos con lo que existe, digamos, problemas actuales en Medio Oriente, en otras regiones, o sea, vemos que nosotros estamos relativamente, digamos, exentos, digamos, de esa dramaticidad. Entonces, lo que conviene es no fomentar ese aspecto, digamos, que pueda que pueda desencadenarse en eso. Y responsablemente en Bolivia lo hemos puesto, digamos, como cuestión ilusoria, que cada quien tenga su propia identidad e incluso su propio mini-estado. Y si vemos, digamos, lo que pasa en el mundo, digamos, esas son las fuentes de conflicto actual y de inconsistencia. Estamos en una etapa de construcción y quizás es permitido ser optimistas en cuanto a la potencialidad que tenemos como Bolivia en el continente y ojalá, digamos, en el resto del mundo. El aspecto de Huachilla es muy interesante. O sea, no creo que contradiga lo que se ha expuesto,
porque evidentemente hay un mundo conceptual diferente de la naturaleza en cada grupo humano, es inevitable. Lo que pasa en Bolivia es que como hay varias poblaciones que coexistimos y cada quien tiene sus referencias, a veces existen desengaños dolorosos. Hay cualquier persona que va al campo y que está saturada, digamos, de ciertos mitos que se los llama vulgarmente pachamamistas, puede encontrar, digamos, un gran desequilibrio al ver que eso no corresponde a lo que es su esquema mental. Yo conocí un vecino también de Río Abajo que pensaba que todos los campesinos regían sus cultivos por los astros y por la Cruz del Sur y la Chacán y demás, pero eso no existe. Y por otro lado, ningún proceso histórico deja a alguna persona indemne. ¿No es cierto? O sea, 500 años de conflicto ha puesto en su peor estado a todas las poblaciones que hay en Bolivia, hasta la población criolla como la población indígena. No hay ninguna reserva moral ideal y tampoco hay, digamos, grupos que en la mañana se despierten y estén alzando las manos para recibir las energías del sol. Todos esos son fantasmas que cada quien se hace para satisfacer sus carencias. Ahora, esto es mucho más grande cuando hay cierto choque de poblaciones. En Río Abajo hay una población de base indígena, hay poblaciones nuevas, hay un pasado de patrones anteriores y hay mucha población nueva que está viniendo. Hay además una población antigua asentada y que no era indígena. Es decir, es como un microcosmos donde se ven todas las contradicciones. Y una población no va a seguir lo que el otro quiere. O sea, alguien va, digamos, con todo buen sentido a plantar 100.000 arbolitos y al día siguiente se ve que los 100.000 arbolitos han sido pisoteados. Pero es así. ¿Eso qué cosa? ¿Qué miente o qué desmiente? Simplemente muestra que estamos en una sociedad conflictiva y conflictual. Y que significa, tenemos que empezar a entender ese aspecto y tratar de aportar soluciones tomando en cuenta todos los factores que existen, digamos, que están en juego. Como el público ya está probablemente muy cansado, seré muy breve. Quiero expresar que en los últimos temas, ecología, etcétera, concuerdo completamente con Pedro Portugal y por lo tanto es innecesario repetir esos argumentos. En referencia al federalismo, quiero indicar que ese es un viejo postulado del Partido Liberal, que en parte era llamado el Partido Federal. Después de la guerra federal que ganaron los liberales en 1899, lamentablemente ellos mismos traicionaron sus principios y mantuvieron el régimen unitario. Pero probablemente el federalismo pueda ser una solución a algunos de los problemas del país. Esta nación tiene una tradición centralista que viene de muy atrás. Y esto se puede explicar hasta mediante una obra literaria. Aquí en el Alto Perú se descubrió el manuscrito del único drama probablemente de origen incaico, Ollantay, y en ese drama se relata, entre otras cosas, también es una historia trunca de amor, se relata la rebelión del Collasuyo contra el poder incaico y la enorme popularidad que alcanza el jefe Ollanta, que es el que dirige la rebelión del Collasuyo contra el poder centralista del Cuzco. O sea que realmente aquí el imperio incaico, la colonia española, era altamente centralizada y centralista. Por lo tanto, hay una tradición muy fuerte de centralismo que creo yo que ha evitado un mejor desarrollo del país. Quiero agradecer a todos por habernos tolerado tan estoicamente y agradecerles a nuestros expositores por sus intervenciones. Gracias.